Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo. Vamos a ir a la siempre y eterna palabra de Dios que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Señor, quiero pedirte que me bendigas predicando. Tú sabes que dependo absolutamente de ti y necesito que me uses como siempre lo haces, por misericordia. Dame la gracia para predicar tu palabra. Dame la unción que necesito para que tu palabra pueda correr y ser glorificada, oh Señor. Bendíceme predicando y úsame para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Mi corazón anhela tu presencia. Ayer comenzamos la primera parte del tema cuando se pierde la visión o por qué perdemos la visión. Y lo primero que hicimos es decir, ¿cierto? Hablar de lo que realmente es visión y cuál es la diferencia entre visión y vista. Bueno, y dijimos que visión es diferente a vista. Vista es, ¿cierto?, lo natural, lo que nosotros vemos con nuestros ojos, pero visión tiene que ver con el conocer el propósito de Dios y su voluntad para nuestras vidas. El conocer el propósito de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Dijimos ayer que si se pierde la visión, se pierde todo. Sin profecía, era el texto ayer, el pueblo se desenfrena. O sea, sin visión, el pueblo perece también. Hay una versión que dice. Hablamos de algunas versiones donde dice que donde no hay dirección divina, no hay orden. La importancia de tener una dirección divina, visión, palabra, profecía. Y donde no hay dirección divina, dijimos que tampoco había orden. Cuando no hay dirección del Señor también el pueblo se extravía. Hablamos de que mucha gente se ha extraviado de la fe, se ha extraviado de su iglesia, de sus congregaciones. Se ha extraviado la visión de Dios en este tiempo. Tiempo difícil, tiempo de angustia, tiempo de pandemia, tiempo de sufrimiento. Hablamos también de cuando, ¿cierto?, no hay dirección del Señor, el pueblo se extravía. También cuando la gente no acepta la dirección divina, cuando la gente no quiere aceptar, ¿cierto?, la palabra, no la recibe, no la oye, está en un peligro. ¿Por qué perdemos la visión? Dijimos el día de ayer, por una falta de sujeción primeramente a Dios, luego a las autoridades que Dios ha puesto. Cuando una persona deja de sujetarse, deja de ser responsable, deja de ser obediente, esa persona está perdiendo la visión, porque dice la Biblia que tenemos que tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, dice la Biblia que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese sentir tiene que haber en nosotros. Dijimos también que el Proverbio 18:1 dice que el que busca, dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Ese versículo nos habla de la gente que busca hacer su propia voluntad. Por eso cuesta a veces sujetarse, porque la gente quiere hacer y ser libres. Entre comillas, libre, cierto, hacer lo que quiero, yo me mando solo, yo no doy cuenta. Y la gente que tiene ese sentir siempre termina desviándose
y perdiendo la visión, porque fue llamado, cuál es el propósito de Dios para su vida, y termina en una nebulosa, porque cuando se pierde la visión se pierde todo. Y yo creo que hay mucha gente que me está escuchando y conoce a mucha gente que era muy bueno, pero dejaron de congregarse, dejaron de sujetarse, y de la noche a la mañana fueron como estrellas fugaces que parece que iban a brillar, pero cayeron en lo más profundo del lodo, del barro, y hasta ahí llegó su sueño, su ministerio, su llamado, la visión que Dios había puesto en ellos, porque no supieron sujetarse, el buscar hacer lo que nosotros siempre queremos. Por eso es que la Biblia dice, para que no hagáis lo que queréis. En otras palabras, Dios está buscando gente que no pierda la visión. Hablamos de algunas versiones, dice, según su antojo busca el que se desvía, o sea, su antojo. Y en todas doctrinas se envuelve. Una persona que se desvía es porque busca hacer su propia voluntad. Y no se da cuenta cuando puede caer incluso en las sectas o en el sectarismo por en la dureza del corazón. El egoísta solo busca su interés y se opone a todo buen consejo, dice también la versión Dios habla hoy. Y hablamos de cuando perdemos la visión. Qué terrible para el cristiano es perder la visión. Pero hoy quiero hablar la segunda parte, ¿por qué perdemos la visión? Y la Biblia nos habla del joven Samuel que ministraba a Jehová en presencia de Elí. Hay una versión que dice que Samuel ministraba al Señor bajo el mando, bajo la autoridad, bajo la supervisión de Elí. O sea, Samuel era un hombre sujeto. Pero dice que la palabra de Jehová no escaseaba en aquellos días. Escaseaba y no había visión con frecuencia. O sea, no había una palabra revelada, no había una revelación, no había una profecía, no había una visión. Y es peligroso cuando no hay una palabra revelada de Dios. Estaban los libros, estaba la Torá, pero no estaba la palabra revelada de Dios. Y cuando no está la palabra revelada de Dios, hay un peligro. Escúcheme bien, hay un tremendo peligro cuando no está la palabra revelada del Señor. Y dice que el verso 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Dios llamó a Samuel. Pero aquí la frase principal es cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Por eso quiero hoy día hacer un llamado a la atención a todos los que son como yo, un hombre quizás de Dios, que Dios llamó al ministerio. Que Dios tenga misericordia, cuidado con perder la visión, cuidado con perder el rumbo, cuidado con perder, ¿cierto?, el propósito por el cual he sido llamado, cuidado con extraviarnos de la fe. A todos los hermanos que me escuchan, a las dueñas de casa, cuidado con extraviarte de la fe, cuidado con perder el rumbo, cuidado no sea que siendo heraldo, dice el apóstol Pablo, para otro yo mismo venga a ser eliminado. Un heraldo es un predicador, un heraldo es un hombre que habla en el nombre de Dios y dice, por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que siendo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Cuidado. También dice el apóstol Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. Que lleve años, que tenga experiencia, no me garantiza fidelidad. Ni me garantiza que eso me va a sostener. Me puede servir la experiencia. Pero yo necesito cada día la fuerza de Dios. Yo necesito cada día la gracia de Dios. Yo necesito cada día la unción de Dios. Yo necesito cada día la visión del Señor. Es por eso que hoy día estoy con esta segunda parte. Un hombre que perdió la visión es el sacerdote Elí. Y podemos sacar algunas conclusiones. ¿Por qué pierde la visión? Primero, porque no tenía a Dios en primer lugar. Cuando dejamos nuestras prioridades, cuando Dios no es el primero en la vida del hombre, y al decir hombre digo mujer, cuando Dios no es el primero, entonces podemos perder la visión. Corremos el riesgo de perder la visión.
Por eso dice la Biblia que Dios reprende a este profeta y le da una palabra de juicio a este sacerdote a través de un varón profeta que le dice: has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos, le has dado preferencia. La palabra honrar es poner en primer lugar, dar preferencia a tus hijos más que a mí. Capítulo 2, verso 27. Ahí comienza la caída de este hombre llamado Elí. Había honrado a sus hijos más que al propio Dios. Porque perdemos la visión, porque a veces ponemos a otras personas, otras cosas, antes que Dios. De la boca para afuera todos decimos amar a Dios. Como dice el profeta Isaías, y luego Jesús lo repite: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces tú puedes estar diciendo que honras a Dios, pero solo de labios. Porque en el momento, en el momento de honrarlo, no le das preferencia. Es como me encontré hace muchos años atrás, cuando viajé a Argentina con muchas iglesias, que cuando llegaba el mundial o el partido de fútbol, ellos cambiaban la hora del culto. Por años el culto había sido a tal hora, pero cuando llegaba el partido de fútbol cambiaban la hora. Otros más atrevidos llevaban el televisor y no hacían culto y veían el partido. Es como queriendo decir: ya vamos a tener tiempo para Dios, pero el partido no siempre es a esta hora. Y son esos pequeños detalles los que marcan las grandes diferencias, porque le estamos dando un primer lugar a algo que no tiene trascendencia. Jesús dijo: el que ama a esposa, hijos, hijas, tierras más que a mí, no es digno de mí. O sea, hay algo que se llama prioridad, hay algo que se llama preferencia, honra. Y lo que Dios está buscando es que no perdamos de vista cuáles son nuestras prioridades, quién es primero en nuestras vidas. El gran problema de este profeta es que honraba a sus hijos más que Dios. Sus hijos eran impíos, eran pecadores. Dice la Biblia: y sus ojos comenzaban a oscurecerse. Hay un momento en la vida que comenzamos a perder la visión, cuando ya no le damos tanta importancia al reino, a las cosas de Dios. Cuando otras cosas comienzan a ocupar el lugar, el horario del culto, el horario de la reunión, el horario del Señor. Yo no sé cuánta gente en este momento me está escuchando y muchas veces empiezan a oscurecerse nuestros ojos, a perder la visión. Ya no es tan importante la iglesia, ya no es tan importante honrar a Dios. Ya no es tan importante darle el primer lugar al Señor. Si al final Dios, como decía un predicador antiguo cuando yo era niño, le pusimos apellido a Dios. ¿Y cuál es el apellido? Sáez. Nos decimos el Señor Sáez. El Señor Sáez. No decimos sabe, ¿cierto? Sino que decimos Señor Sáez. Los chilenos hablamos así. Y le cambiamos el nombre, le pusimos el Señor Sáez. ¿Por qué no va a la iglesia el Señor Sáez? ¿Por qué no se congrega el Señor Sáez? ¿Por qué no se conecta a los cultos el Señor Sáez? Pero no nos olvidamos de nuestra prioridad y nuestros ojos comienzan a oscurecerse. Bueno, yo tengo 50 años y a los 40 ya comencé a sentir la necesidad de usar anteojos. No sabía que había medidas para leer. Y Dios quiera que nos siga avanzando. Y si no voy a tener esos lentes que se me van a ver unos ojos tremendos. Pues necesito mucho aumento. Pero hay un momento en la vida que comienzan tus ojos a oscurecerse.
Pero no es problema porque lo puedes arreglar con un buen anteojo, quizás con una operación de las cataratas a los ojos o el glaucoma. Pero cuando se pierde la visión de lo que es Dios, de lo que es el Evangelio, de lo que es la palabra, cuando tú pierdes esa visión, escúchame bien, y yo pierdo esa visión, lo perdemos todo. ¿Cuál fue el gran problema del sacerdote Elí? Que honró más a sus hijos que a Dios. Por eso también 1 Samuel capítulo 4 verso 15 dice: y era Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. En el capítulo 3 verso 2 sus ojos comenzaban a oscurecerse. En el capítulo 4 verso 15 sus ojos se habían oscurecido. Yo no sé en qué grado estás perdiendo la visión. Siempre me llamó la atención cuando Dios llama a Jeremías y Dios le dice a Jeremías: ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías dijo: veo una rama de almendro. Y Dios le dice: bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Pero me gusta porque yo lo tomo como un examen de la visión. Dios va a mandar a Jeremías, pero quiere saber qué está viendo, cuál es la visión, si es 2020 o no. Porque si no tiene la visión de Dios, si no ve como Dios ve, no puede ser su profeta. Si no ve como Dios ve, no puede ser su sacerdote. Si no habla como Dios habla, no puede ser su predicador. Para hablar como Dios hay que ver como Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. A veces se pierde la visión y nuestra visión comienza a oscurecerse porque empezamos a escuchar opiniones, porque empezamos a escuchar a personas. Por eso el apóstol Pablo dice: cuidado, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Como el viejo dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Yo no sé cuánta gente a esta hora ha comenzado a perder la visión y otros directamente ya perdieron la visión. Otra razón por la que se pierde la visión: primero, dijimos, por la soberbia, por no sujetarse a Dios, a las autoridades. Segundo, porque no ponemos a Dios en primer lugar. Tercero, porque Elí no estorbó a sus hijos. Ellos eran impíos. Ellos no podían estar en el sacerdocio, pero eran los hijos del pastor. Es como cuando los pastores no disciplinan a sus hijos. Cuando pecan, cuando hacen algo malo, lo siguen teniendo en el coro. Son tan soberbios los pastores. Lo siguen honrando como predicador. Mas cuando peca otro, entonces hay que disciplinarlo. Me gustó una frase que dijo un predicador hace un tiempo: cuando el pecador tiene nombre es muy distinto. Cuando es alguien que no te afecta, que no es de tu casa, no es de tu familia, es el adúltero, es el fornicario, es el pecador, el mentiroso, el ladrón, el sinvergüenza. Pero cuando tiene nombre, es Pedrito, es Luchito, es Juanito, es tu nieto, tu hijo, es distinto. Puede servirnos para tener misericordia del que peca, pero también puede servirnos para ser justo. Y hay muchos pastores que perdieron la visión, pusieron a sus hijos en el ministerio y nunca sus hijos pasaron una disciplina. Nunca hubo un verdadero arrepentimiento. Mas hay otros pastores que a veces, con el dolor de su corazón, tuvieron que disciplinar duramente a sus hijos. Primero por amor a Dios, segundo por amor a la obra. Pero a veces se pierde la visión cuando no hay corrección. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, verso 13 de 1 Samuel: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque la iniquidad que él sabía que sus hijos estaban en pecado, porque sus hijos han blasfemado
a Dios. Y Él no los ha estorbado. Hacia la vista gorda. ¿Cuándo se pierde la visión? Cuando no estorbamos. Cuando dejamos de ser predicadores que reprenden, que exhortan a la gente a salir del pecado. Cuando traemos un mensaje que censura. Cuando dejamos de ser esos predicadores que hablan en el nombre de Dios y nos volvemos complacientes. Y dejamos la sana enseñanza, esa doctrina pura, limpia, higiénica. Y nos volvemos a la fábula para hacer cosquilla en el corazón, en el oído de los oyentes. Eso significa, tendrán comezón de oír. Y habrá maestros que le rascarán las orejas. Porque la gente no querrá escuchar un mensaje que los confronte, que confronte su ego, que confronte su maldad, su pecado. La gente quiere escuchar cosas lindas. ¿Y por qué muchos pierden la visión? Porque ya no censuran el pecado. Y están ciegos. Y son guías de ciego. Pero bendito sea el Señor por aquellos hombres que siguen predicando la palabra y viviéndola. Porque no solamente hay que tener sana doctrina, hay que tener sano corazón, hay que tener sano testimonio. Él tenía que reprenderlo. Estaba escrito en la palabra del Señor que el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, que está para ministrar delante de Jehová tu Dios, o el juez, él morirá y quitarás el mal del medio de Israel. Ese era el problema. No era tan fácil. Era fuerte para el sacerdote. Sus hijos eran rebeldes, resistían al sacerdote, no escuchaban la voz. Se pierde la visión muchas veces cuando amamos más otras cosas y las ponemos antes que Dios. Pero también se pierde la visión cuando perdemos la humildad. Primera de Samuel 15, 17. Aparece la historia de Saúl. Samuel le dice, no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey. Acuérdate que tú eras pequeño a tus propios ojos. Saúl, perdiste la visión. Tú no eras así. Es como el hermanito que llega a la iglesia y de repente usted le dice, bueno, el hermano ya está conmigo 1 año, 2 años, ha venido a los estudios bíblicos, le vamos a dar una coordinación para que mañana coordine. Ese hermano no duerme en la noche. Le dice a su esposa, te cuento algo, Dios me ha honrado para coordinar mañana. Pero al pasar los años, ya no quiere coordinar. Incluso quiere predicar los días que predica el pastor, porque ya le quedó chica la coordinación o el devocional. Y la iglesia está llena de ese tipo de personas. Eran pequeños a sus ojos, pero al pasar los años, fueron perdiendo la visión, porque la soberbia, el orgullo, el ego, le ganó la batalla. Y yo quiero hoy día dirigirme a todo ese tipo de personas y decirle que aún es tiempo de volver a Dios. Y la soberbia te hará decir, pero si yo no me he apartado de Dios. Pero tus ojos comenzaron a oscurecerse. Comenzaste a perder la visión. Y hoy hay gente que me está escuchando que necesita volverse al Señor. Mire la versión Dios habla hoy, el mismo capítulo 15, verso 17, dice, ¿no te considerabas de poca importancia? Eras pequeño a tus ojos, dice la versión 1960. ¿No te consideraba de poca importancia?
aunque te creías poca cosa, dice la Nueva Versión Internacional. Es como una vez le dije a un pastor joven y le dije, usted tenía un ministerio, y dijo, ¿yo con qué ropa? Esa frase chilena, ¿y yo con qué ropa? Y es bueno considerarse poco. Es bueno considerarse poco. Por eso dice la Biblia que no debemos tener más alto concepto de sí que el que debemos tener, que debemos pensar con cordura, porque también mucha gente perdió la visión y tiene un concepto más alto de sí mismo. Qué tremendo, qué tristeza, qué dolor. Cuando los hijos se engrandecen. Por eso dice, oí cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Qué triste cuando los hijos se engrandecen. Qué tristeza para Dios. Hay una versión que en la Nueva Versión Vida dice, como mensajero por la bondad de Dios, les advierto que no se consideren mejores que lo que son. ¿Sabes por qué a veces Dios permite que nos pasen cosas? Que nos enfermemos, que suframos, que tengamos problemas, que las cosas no nos resulten, el ser tentado incluso, para reconocer que no somos mejores de lo que nosotros pensamos. Para mostrarte lo que hay en tu corazón. Y muchas veces no nos damos cuenta que Dios tiene que procesarnos, porque Dios quiere hacernos humildes. Hoy día cuesta tanto sacar el ego del corazón del hombre. A veces el trabajo que Dios se demora años. Las redes sociales han vuelto al hombre más egocéntrico. Hay mucha gente que se cree algo no siendo nada. Hace poco vi un hermano que no lo veía hace tiempo. Ya no está con su pastor. Y le pregunté al obispo, ¿y qué pasó con ese hermano? Le quedó chica la iglesia. El púlpito. Ya le quedó chico su pastor. Dijo, toqué techo. Tuve que irme de esta iglesia. No crezco. Al pobre yo lo escuché. Habló unos versículos bíblicos, un enredo, una ensalada rusa, tenía potencial, pero le faltaba mucho para crecer. Pero le quedó chica la iglesia, le quedó chico el pastor, le quedó chico el púlpito. Qué triste cuando se pierde la visión siendo tan joven, comenzando. El pobre perdió la visión, pero hay tantos que me escuchan que han perdido la visión. Pero Dios bendiga a esa gente linda que ama al Señor y que dice, pastor, yo no quiero perder la visión. Quizás este tiempo de fiesta, de Navidad, no puede ser el tiempo más propicio para predicar esta palabra, pero creo con todo mi corazón que hay gente que está siendo bendecida. Hay gente que está escuchando la palabra. Por más que crezcas, tú no puedes dejar de ser humilde. En los años 80 yo leí un libro del pastor John Guichot. No sé hoy día cómo estará él, su doctrina, pero en esos años ya, los años 80 tenía las iglesias más grandes del mundo. Él pertenecía a las asambleas de Dios. Y le dijeron, pastor, ¿y por qué no hace su propia iglesia, su propio ministerio si tiene tanta gente? Y él dijo, ¿dónde llevaría los diezmos del Señor si me vuelvo independiente, si no tengo una autoridad sobre mí? La humildad. Otra de las cosas que hizo Saúl, que se levantó un monumento. ¿Qué es un monumento? Es una obra pública de arquitectura o escultura grabado que se realiza para perpetuar el recuerdo de una persona. ¿Cuántos monumentos a veces nosotros nos levantamos? ¿Cuántos monumentos? Debemos despojarnos de nuestro ego. Él había levantado primero un altar a Dios.
La pregunta es, ¿estamos levantando un altar a Dios o nos estamos levantando un monumento? Oh, bendito Dios, yo siento la presencia de Dios. Hay mucha gente que me está escuchando a esta misma hora. ¿Por qué perdemos la visión? La falta de humildad. Voy a tener que dejar hasta aquí el mensaje. Mañana voy a predicar la tercera parte. ¿Por qué perdemos la visión? Hoy día Dios nos ha hablado. No saquemos a Dios del primer lugar. Corrijamos a nuestros hijos. Permanezcamos humildes. No tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Levantemos un altar y no un monumento. No perdamos la visión. Mantente humilde. Abre los ojos. Quizás están comenzando a oscurecer tus ojos, pero aquí está el Dios que abrió los ojos de los ciegos. Señor, he predicado tu palabra. Y yo quiero bendecir a toda la gente que me escucha a través de la radio. Hay cientos, porque no hay miles. A través de la radio, del internet, Señor. Gracias, porque si uno me escucha y pusiera por obra tu palabra, yo me sentiría satisfecho y contento. Gracias por darme esta tribuna, por hacerme un predicador. La gloria es tuya. La grandeza es tuya, Señor. Porque no me considero mejor de lo que soy. Porque me conozco. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti, Señor? Vamos con la alabanza. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga tu vida.